Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Liliana Correa de Colombia, soy ginecobstetra intensivista, magíster en salud pública. Estoy además cursando mi doctorado en bioética y hoy voy a hablar de la prevención de ergotrauma en la paciente críticamente enferma, obstétrica y bajo ventilación mecánica. Entonces, vamos a hablar de la prevención del ergotrauma, dado que este concepto de ergotrauma es muy importante actualmente en las unidades de cuidado intensivo, en la ventilación mecánica del adulto. Y tenemos que recordar, primero que todo, que la materna es una condición única y es una condición diferente en la cual nos vamos a encontrar con unas pacientes que tienen un más alto consumo de oxígeno, una mayor ventilación minuto, un mayor volumen corriente y una mayor frecuencia respiratoria. Y por otra parte, esas mismas pacientes van a tener un CO2 más bajo y una menor tolerancia al CO2, van a tener un menor volumen residual, una menor capacidad residual funcional y un menor volumen de reserva respiratorio. Esto también genera una muy mala tolerancia a la apnea y a la hipoxemia. Adicional a esto, en el embarazo tenemos la vía aérea más difícil que hay, donde la intubación es difícil, las mucosas son friables, hay mucho edema, hay menor calibre de la vía aérea, hay riesgo de broncoaspiración, hay fragilidad de la vía aérea y esa baja capacidad residual funcional hace que haya una tendencia natural al colapso alveolar y una menor tolerancia a los episodios de apnea con un mayor riesgo de parada cardíaca y de bradicardias extremas durante la intubación. Por esta razón, las gestantes siempre deben ser intubadas por la persona más experta en la institución. Hay que recordar que por solo estar en embarazo tiene 4 veces más riesgo de una vía aérea difícil y 8 veces más riesgo de una intubación fallida. Y adicional, en el embarazo, las presiones transpulmonares pueden estar elevadas y eso no necesariamente es anormal. Hay una tendencia mayor al edema pulmonar y a la ganancia de peso pulmonar, y esto va a ser muy importante en la prevención del PESILI o daño pulmonar autoinfligido. Y además, las pacientes tienen un patrón restrictivo en la caja torácica y un efecto mecánico por el embarazo, en particular en embarazos múltiples o en tercer trimestre, que genera una mayor compliance de la caja torácica. Y hay que tener mucha precaución con la titulación de PIB, porque en adultos estamos muy acostumbrados a titular el PIB de acuerdo a si el paciente es respondedor o no respondedor, pero resulta que en la materna hay que tener mucha precaución en esa titulación de PIB porque hay mayor riesgo de descompensación hemodinámica y cuando subimos el PIB puede generarse un menor retorno venoso y empeorar el fenómeno de poseiro o de compresión aortocava. Y además las pacientes toleran mal el decúbito supino, porque cuando están en supino se les comprime la aorta, se les comprime la cava, hay riesgo de disminución de retorno venoso y de hipotensión en supino que puede ser muy grave, llevar a la paciente al colapso. Además, hay consideraciones únicas de la gestación, como que el feto requiere una mayor oxigenación. Clásicamente se ha dicho que requieren una presión arterial de oxígeno mayor a 70 milímetros de mercurio y que lo ideal es que las maternas saturen por encima de 94 o 95%. Y esto es porque con las columnas y con todo el cambio, digamos, de oxígeno que hay o las pérdidas de oxígeno que hay en los diferentes pasos, entre el compartimiento materno, el compartimiento placentario y el fetal, lleva a que el feto es crónicamente hipóxico y cualquier deterioro mayor de la oxigenación va a generar una mayor hipoxia fetal y más aún si hay compromisos de la unidad fetoplacentaria, por lo cual este objetivo nació de una propuesta de reducir la hipoxemia fetal. Sin embargo, no hay una literatura contundente al respecto. Con respecto al PaCO2, es decir, al CO2 arterial, se sabe que más de 60, que a veces nosotros lo permitimos dentro de las estrategias de hipercapnia permisiva en el adulto, son muy lesivas para el feto y que los valores extremos de CO2 alteran el flujo sanguíneo placentario y por eso es tan importante prevenir la hipercapnia. Por otra parte, las maternas tienen una mayor alteración de la caja torácica y de la mecánica pulmonar y una menor capacidad residual funcional, por lo cual tenemos que generar estrategias de prevención de barotrauma y no permitir la tendencia natural al colapso de los alvéolos, porque la reapertura o strain va a generar una mayor deformación y un mayor ergotrauma y un mayor trauma relacionado con la ventilación mecánica. Entonces hay que recordar que el alveolo es dinámico y que el alveolo dinámico se va a enfrentar a dos problemas. Cuando la paciente no está intubada o si ya está intubada, está desacoplada o asincrónica.
va a generar un drive respiratorio excesivo y va a generar esfuerzos respiratorios que llevan a la presión intrapulmonar, a una presión muy negativa, muy subatmosférica, generando el daño conocido como PSILI o personal SILI, o daño pulmonar autoinfringido o infringido por la persona. Pero cuando ya la he intubado, tengo que generar estrategias activas de prevención de la injuria ventilatoria llamada VALI o VILI, que es la injuria pulmonar que se adquiere en el ventilador. Porque además la materna va a tener una importancia tendencia al edema pulmonar y al edema subpleural, y sobre todo en tercer trimestre va a haber una tendencia a la atelectasia. Y recuerden que la atelectasia genera atelectrauma porque hay reapertura de esos alveolos. Entonces, recordamos el concepto manejado en adultos del PSILI o lesión pulmonar autoinfringida o infringida por la persona, que es básicamente un daño involuntario generado por ese esfuerzo respiratorio excesivo, por esa presión negativa transtorácica que está muy por debajo del límite subatmosférico y que genera edema intersticial, aumento de la presión superimpuesta, edema pulmonar y ganancia de peso pulmonar, y puede suceder en la paciente intubada, en la paciente no intubada y en pacientes con soporte ventilatorio no invasivo, ya sea ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo. Y resulta que en adultos estamos hablando mucho de ese PSILI porque ese exceso de impulso respiratorio en el paciente aumenta la lesión pulmonar y genera un pulmón más edematoso, con más peso, con más presión superimpuesta, y que va a generar además después un mayor riesgo de sobredistensión, de trauma por volumen y trauma por atelectasia y mayor deformación o strain, y además genera un aumento progresivo de la presión transmural vascular, generando una mayor lesión cuando el paciente ya se intuba. Por eso, en una gestante, siempre hay que tener un balance muy importante entre el riesgo que hay de PSILI, el riesgo de VILI, el riesgo de la intubación, el riesgo de vía aérea difícil cuando se tomen las decisiones. Entonces llegamos a una premisa muy importante, y es que la gestante también presenta PSILI y VILI, y que ese PSILI debe ser, digamos, evaluado, y debe hacerse una detección precoz de la inminencia de falla respiratoria en la gestante, y debe ser intubada en un timing preciso, a tiempo, no tardío, cuando ya está casi al borde del paro respiratorio, y debe ser intubada por el más experto. También hay estrategias que vamos a ver para reducir esta injuria, como es pronarla en primer y segundo trimestres si tiene criterios de SDRA, y recordar que algunas pacientes se pueden ventilar sentadas y que la mayoría de pacientes logramos las metas de ventilación protectora, excepto la hipercapnia permisivo, y que en la gestante, por este daño pulmonar que se puede generar tanto si no la intubamos cuando está entrando en la falla ventilatoria como cuando ya la hemos intubado en el contexto de la falla ventilatoria, es que debemos ser más estrictos con el uso racional de fluidos. Y actualmente, frente a la injuria pulmonar inducida en el ventilador, que es el acrónimo VILI, actualmente preferimos llamarlo VALI porque es una injuria pulmonar adquirida en el ventilador. No es que uno quiera que su paciente adquiera una injuria, pero sucede, y por eso el concepto de que es adquirida más que inducida, pues es mucho mejor, digámoslo así, desde el aspecto fisiológico y desde el aspecto legal también. Sabemos que el concepto de esta injuria pulmonar adquirida o inducida en el ventilador ha cambiado, que arrancamos en los 70 hablando del barotrauma, a finales de los 80 el volutrauma, que entre los años 2000, al inicios de los 2000 y finales de los 90, se habló mucho del atelectrauma o el trauma adquirido por este reapertura y este cizallamiento, y obviamente también el biotrauma. Y en el 2016 se construye este concepto tan novedoso que es la sesión de hoy, que se llama el ergotrauma. Y básicamente es que sabemos que un pulmón lo lesionan muchas cosas. Lo lesiona el volumen, condicionando el volutrauma, el barotrauma, que es la presión, las especies reactivas del oxígeno, por eso siempre debemos ventilar a los pacientes con la menor FiO2 posible. El biotrauma, que es ese fenómeno de inflamación, de mediadores inflamatorios, de citoquinas. El atelectrauma, que es la deformación, los fenómenos de mecanotransducción y micromecánica que se representan en el parénquima pulmonar, para construirse este concepto nuevo de ergotrauma, donde también hay un impacto muy importante de la ventilación heterogénea.
Entonces, cuando hablamos de ergotrauma, es un concepto novedoso e innovador que integra e incorpora todos los factores que pueden generar injuria pulmonar, como es la frecuencia respiratoria, porque esto va a generar un impacto repetitivo de esa carga de energía aplicada en el pulmón. Es como si yo tuviera un martillo golpeando ese pulmón de manera repetitiva. Entre más veces lo golpee por minuto, más daño va a haber. Está también el volumen corriente y en particular el delta de volumen, pero también influye el PI, es decir, la presión positiva al final de la expiración, la relación inspiración-expiración, porque si es también muy corta y muy seguida va a generar trauma, la resistencia a la vía aérea y la elastancia del sistema respiratorio. Entonces, actualmente, cuando hablamos de esa injuria generada por ese ventilador, esto es un daño del tejido, una respuesta biológica, y está generada por esas fuerzas que aplicamos de manera repetitiva a un pulmón ventilado mecánicamente. Entonces, tanto en el adulto como en la paciente obstétrica, el pulmón está sufriendo un estrés, cuya traducción mejor es tensión, un proxy expresión, y que básicamente la fórmula es fuerza sobre área. Un strain, que es deformación, que es básicamente la longitud del estiramiento sobre la longitud original. ¿Cuánto se estiró mi fibra y cuánto era la fibra originalmente? ¿Cuánto se deformó esa fibra? Y recuerden que el strain es cíclico, la deformación es cíclica con cada respiración. Y el stretch, que es el estiramiento, que es ese delta de la longitud, todo es lo que cambió esa fibra, esa diferencia de longitud es el estrecho estiramiento. Entonces, para que un pulmón genere ese cambio de volumen, va a someterse a tres fuerzas que son estrés o tensión, strain o deformación y stretch o estiramiento. Y la paciente materna también va a sufrir esto. Y recuerden que en el embarazo tenemos unas cosas que van a empeorar este riesgo de ergotrauma, que es el mayor riesgo de atelectrauma mecánico. Y si hay atelectrauma y hay reapertura, va a haber mayor deformación o strain. Y el problema es que hemos hablado mucho en adultos de la necesidad de la ventilación de protección pulmonar y de los volúmenes bajos y ultra bajos, pero la paciente gestante no los tolera por el riesgo de retención de CO2 y además la titulación de PIP que nos gusta en el paciente que es respondedor, que tiene un pulmón respondedor y que tiene ciertos fenotipos, en la paciente obstétrica reduce el retorno venoso y genera mayor hipotensión. Y además, la gestante, por su estómago lleno, por esa tendencia al reflujo y por la pérdida de fuerza de ese esfínter esofágico inferior, tiene mayor riesgo de neumonía adquirida en el ventilador. Entonces, tenemos que empezar a integrar estos conceptos nuevos de la UCI adultos, que es el ergotrauma, integrar este concepto en embarazo. Entonces, en este momento tenemos dos estrategias grandes, medibles y fáciles de llevar a cabo para prevención de ergotrauma en la paciente obstétrica, que es medir y cuidar y proteger la driving pressure y controlar la potencia mecánica o el mechanical power. Esto existe en paciente adulto dentro de otras estrategias como son el poder intraciclo, el poder y la potencia dinámica y elástica. Pero digamos que las dos que tienen evidencia actual en la literatura y que están recomendadas en guías es medir la driving pressure. Es un marcador de Billy, que es básicamente la presión plató menos la PIB, y el poder mecánico, que básicamente es una representación dinámica de ese ergotrauma. Están dados porque los estudios han mostrado que hay una heterogeneidad muy importante en el pulmón enfermo, pero que si yo sobredistiendo esos alveolos o los dejo colapsar, y si hay ventilación heterogénea, va a haber unidades colapsadas y al mismo tiempo va a haber unas unidades que van a estar sobredistendidas. Entonces, que actualmente nosotros sabemos que la lesión pulmonar está causada por estas cosas: la frecuencia respiratoria, la magnitud del flujo del ventilador, la deformación o strain, la elongación o stretch, la tensión o estrés y la distensión alveolar. Y es por eso que medir cosas que son muy prácticas a la cabecera del paciente, como la driving pressure, también traducida como delta P o como presión de conducción alveolar, y el poder mecánico o potencia mecánica o mechanical power, que además tiene dos fórmulas muy sencillas, son fundamentales componentes para evaluar la lesión. Y miren que, por ejemplo, esta publicación de este año 2023 en la revista Chest nos dijo, bueno, ¿cuál fue la diferencia entre las pacientes gestantes y los no gestantes con COVID-19? Y encontró en un estudio de 91 pacientes que estuvieron embarazadas y en posparto de los primeros 6 semanas, que requirieran soporte ventilatorio, de las cuales 69% requirieron ser desembarazadas, evaluaron todos los parámetros ventilatorios y encontraron unas cosas muy importantes, y es que
aquellas mujeres sobrevivientes lograron metas de protección pulmonar con una presión plató por debajo de 30, con un delta P por debajo de 14, o sea, muy parecido a lo que buscamos en adultos, que es de 13 a 15. La PAFI mejoró cuando se desembarazó a las 24 horas de haberla desembarazada, pero sin mejorar la distensibilidad pulmonar ni el delta P, y encontrar una mortalidad alta materna del 18% y una mortalidad perinatal alta del 15,4%. Entonces, miren que estas metas, que es una plató por debajo de 30 y una driving pressure por debajo de 14, sí mostró en este escenario de casi 100 pacientes ventiladas con COVID-19 que sí se asoció más a sobrevivientes versus los que no sobrevivieron. Y es que resulta que ya Paul Marini nos había mostrado en el 2019 que había unos conceptos que era la ventilación más segura, en la cual evitamos esa exposición repetitiva, ese martillo energético que es el ventilador, porque buscábamos que haya menos frecuencia respiratoria, evitando una tensión o estrés en el tejido y buscando limitar la presión de conducción alveolar, cuya medida específica es la driving pressure, no tener un caudal de flujo tan agresivo, un PIP apropiado, prudente y que solo se puede titular en respondedores, evitar el colapso o el atelectrauma para de la misma manera reducir el strain y estrategias de reducción de heterogeneidad como el prono y los cambios de posición y utilizar FIO2 más bajos. Entonces miren que ya se había visto que esa era una manera más segura de ventilar los pacientes. Entonces, la ventilación de protección pulmonar que viene tan famosa desde el año 2000 con el estudio ARSNET es básicamente ventilar a un volumen corriente de 6 a 7 por kilo, buscar un plató por debajo de 30 y una PIP apropiada. Luego vienen conceptos que se están implementando como el de ventilación personalizada, que ya se baja más el volumen corriente a 4 a 6 por kilo, una plató más baja aún, metas por debajo de 27 centímetros de agua, un PIP individualizado de acuerdo a estrategias para ver qué paciente es respondedor y cuál no, y estrategias para buscar el mejor PIP, que actualmente hay unas muy buenas, y la ventilación alveolar segura, que es buscar ese driving pressure por debajo de 13 a 15, un poder mecánico por debajo de 13 joules minuto, el prono para reducir heterogeneidad, utilizar menos frecuencia respiratoria para golpear menos veces ese pulmón con ese martillo, menos flujo y FIO2 más bajas. Entonces, estas estrategias que son las que estamos usando en el adulto, pues realmente, ¿qué se puede utilizar en la gestante? Sí, se pueden utilizar, pero con normocapnia. Eso hace que sea difícil que logremos esos volúmenes corrientes ultra bajos y tan bajos, y que hay que tener precaución con el PIB y el retorno venoso porque hay una interacción muy importante entre PIB e hipotensión. Recordemos que tenemos una tendencia a barrer CO2 aumentando volúmenes corrientes y aumentando frecuencia respiratoria, y eso no es bueno, porque al aumentar la frecuencia respiratoria aumentamos este martillo que genera un impacto repetitivo en la energía aplicada al pulmón por unidad de tiempo, de tal manera que no nos sirve tanto. Porque la materna en particular sabemos que tiene riesgo de la hipercapnia, pero no queremos disparar la frecuencia respiratoria porque generamos ergotrauma. Entonces, es buscar ese equilibrio, porque sabemos que la materna no tolera la hipercapnia y que con feto in útero no podemos tolerar esa hipercapnia permisiva y esa acidosis respiratoria que sí toleramos en el paciente con distrés respiratorio. Entonces, nos toca balancear ese riesgo de ergotrauma con ese riesgo de hipercapnia, buscar ese equilibrio. Y además, tenemos que caminar a través de la paciente que hace distrés, que tiene un reto adicional y que existen varias causas de distrés respiratorio, pero que siempre, siempre tendremos que descartar la sobrecarga de volumen. Y que hay que acordarnos que en SDR hay causas obstétricas y causas no obstétricas. Ya sabemos que causas no obstétricas están el SDRA inducido por virus, como COVID, influenza, puede ser por asma, por otras infecciones respiratorias, por sepsis, por pancreatitis, por trauma, por politransfusión, por hipertensión pulmonar arterial, pero que también vamos a tener distrés causado por condiciones obstétricas. Pero que esas causas de CRA que se nos han vuelto tan conocidas después de COVID, también hay que direccionarlas y descartar el edema pulmonar, porque el edema pulmonar en obstetricia debe ser siempre nuestro primer diagnóstico diferencial cuando estamos pensando en un distrés respiratorio. Y además, actualmente trabajamos mucho este concepto de que la lesión pulmonar es un estrés heterogéneo en el pulmón, por eso el prono ayuda y por eso existen estrategias para reducción de ergotrauma, porque este estrés se asocia muchísimo a
problemas heterogéneos de pulmón. Y miren que el estudio Intercovid nos mostró que la morbilidad y mortalidad materna sí es muchísimo más alta. Este fue un estudio casos y controles con 700 mujeres embarazadas con COVID versus 1.400 embarazadas sin COVID, que fueran muy parecidas y comparables sociodemográficamente, y nos mostró, por ejemplo, que la mortalidad materna aumentaba 22 veces, con un RR de 22. Esto es altísimo, y es que las maternas también hacen SRA. Ya nos lo había mostrado el año 2009 con la pandemia de la influenza H1N1 y la pandemia COVID-19 también nos mostró que la paciente incluso tiene una mayor susceptibilidad. El otro punto que vale la pena tocar es si esa meta de oxígeno del 95% es realista. Básicamente, la propuesta actual y avalada por la literatura es ir un poquito más allá de la sola saturación. Hay que pensar, bueno, ¿por qué mi paciente requiere oxígeno? Si la paciente requiere oxígeno de manera transitoria porque tiene un edema pulmonar, pues probablemente esa meta yo pueda ser un poquito más permisiva porque sé que rápidamente la voy a sacar de ese evento agudo. En cambio, si es una paciente que tiene COVID, influenza, estrés respiratorio y sé que esa hipoxemia va a ser más larga, pues sí tengo que tomar medidas adicionales. Esto es básicamente porque en COVID se intubaron muchas pacientes que no tenían necesidad de ser intubadas por buscar esa meta y se llevó a procedimientos invasivos innecesarios, recordando que esto genera una morbilidad adicional tener que intubar a las pacientes. Hay que pensar en cuánto tiempo va a estar probablemente la paciente ventilada o con suplencia de oxígeno, sus comorbilidades, porque si tiene hipertensión pulmonar o una cardiopatía, pues nunca vamos a lograr esa saturación, pero si la intubamos vamos a aumentar una morbilidad adicional, la causa de la agudización del problema, y hay que mirar más allá de la sola saturación los índices de oxigenación como la PAFI o como la SAFI. Y hay que utilizar gases arteriovenosos, mirar el shunt, el espacio muerto, la diferencia, el duelo arterial y otros parámetros que no sea solo esa saturación, porque si no vamos a intubar a todas las mujeres que viven en altura y que presentan algún compromiso leve de la oxigenación. Que acuérdense que aquí saturamos más poquito en ciudades como la mía, que estamos 2.600 metros más cerca a las estrellas. Podemos utilizar otras estrategias que no requieren intubación en la paciente, como la cánula de alto flujo, que nos da además ventajas como la humidificación del 100%, el PIP o CPAP, que hace una presión positiva dinámica en la vía aérea con boca cerrada, pero que además barre CO2 cuando está con boca abierta. La cánula de alto flujo evita microatelectasias, aclara CO2 y hay menos colapso alveolar. Y además alivia la disnea, la paciente está más cómoda y nos evitamos intubarla, mejora el manejo de secreciones por esa humedad relativa. Pero si vamos a utilizar cánula de alto flujo, hay que utilizar estrategias validadas para medir que la paciente lo está tolerando, como es el índice de ROX o el ROX Heart Rate, que es el ROX modificado con frecuencia cardíaca. De la misma manera, podemos utilizar la ventilación no invasiva, sobre todo para esas condiciones que van a ser temporales en la paciente, como un edema pulmonar. Hay mucho uso, digamos, muchos reportes de uso seguro en embarazo. Debemos dejar una sonda nasogástrica de drenaje para evitar la broncoaspiración, no darles vía oral, y es la mejor opción cuando la causa de la hipoxemia o de la falla ventilatoria es sobrecarga de volumen y edema pulmonar. Recordar el riesgo de broncoaspiración y utilizar también estrategias de medir la efectividad de la terapia, como el puntaje hardcore, que se puede calcular fácilmente y está en internet gratis cómo calcular. Recuerden, ya si mi paciente requiere ventilación mecánica invasiva, sabemos que en la gestante es un reto, que las mujeres van a requerirla tanto por causas COVID, que sigue existiendo, así la pandemia ya recientemente se haya considerado acabada, o no COVID, sigue existiendo influenza. Los principios del distrés respiratorio del adulto se mantienen, pero tenemos que tener en cuenta esos cambios fisiológicos y mecánicos en el manejo y recordar que en la embarazada los tratamientos y los fármacos se justifican en la enfermedad crítica y al igual que en otros adultos, se busca la estabilidad del alveolo como un objetivo principal. Normalmente un adulto lo ventilamos sí en distrés respiratorio, que es la ventilación, y bueno, y en pacientes sin distrés también, que es la ventilación protectora, con volúmenes corrientes de 6 por kilo, una plató por debajo de 27 a 30, una hipercapnia permisiva, unos PIP normalmente mayores a 8, y buscamos un mechanical power por debajo de 13 joules minuto y una driving pressure por debajo de 13 centímetros de agua. Y en el embarazo vamos a hacer más o menos iguales, entre 6 a 7 por kilo, una plató por debajo de 30, pero en tercer trimestre podemos tener pacientes sanas con 35.
Aquí no hay paso para la hipercapnia permisiva, tenemos que buscar la normocapnia si hay feto inútero. Si ya está desembarazada, vamos a la estrategia hipercapnia permisiva. Hay igual beneficio del PIB, pero con normovolemia, protegiendo el retorno venoso y evitando que la paciente se hipotense. Y se utilizan estas mismas medidas de prevención de ergotrauma como en el adulto. Siempre, siempre en una gestante ventilada, uso racional de fluidos. Los fluidos son malos para la paciente. Se le van a desencadenar y se le van a acumular en el pulmón y empeorar la morbilidad y mortalidad. Siempre con tromboprofilaxis. Se recomienda la protección gástrica con sucralfate o incluso inhibidor de bomba de protones porque es algo temporal y durante la enfermedad crítica se puede utilizar omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Cuidados de piel porque hacen mucha lesión de piel, pero hay que ser más estrictos con las estrategias de prevención de neumonía asociada al ventilador y utilizar la nutrición enteral temprana. Y hay reportes de casos exitosos en ventilar al paciente sentada. Si nos preguntamos si se puede pronar la gestante, la respuesta es sí, tanto en primero como en segundo trimestre. Adicional, pues están las condiciones fetales. Sabemos que cuando una paciente está hipoxémica, está en distrés respiratorio y está ventilada, pues tiene riesgo de óbito fetal, de restricción de crecimiento intrauterino tardío. Y en COVID se demostró riesgo de trombosis de circulación fetoplacentaria que también se había visto en la era del 2009 de la influenza. La maduración pulmonar por condición obstétrica, es decir, cuando creemos que ese bebé va a nacer en la siguiente semana, debemos madurarlo y debemos evaluar bienestar fetal. La frecuencia dependerá de la condición y la edad gestacional o cada vez que deteriore la condición materna. Con respecto a la radiación, podemos usarla porque prima la vida de la gestante. La placa de tórax, el TAC de tórax, el angiotac de tórax son seguros, pero debemos pues reducir la exposición, sobre todo en primer trimestre, cubrir el abdomen y proteger el feto. Y recuerden que, así como nos dice el World Journal de Critical Care, la clasificación de fármacos en el embarazo hay que evaluar la riesgo-beneficio. Sabemos que el 66% de los fármacos son categoría C, que el periodo teratogénico mayor es en las primeras 8 semanas, pero que tanto el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología como el Colegio Británico nos han dicho, busque el beneficio de la madre en un escenario de cuidado crítico, use los fármacos que necesite a menos que exista otra alternativa más segura, porque la vida de la madre prima. Con respecto a los sedantes, para mantener esta ventilación mecánica y que la paciente no haga drive respiratorio excesivo y no haga asincronías, hay que recordar que la mayoría pasan transplacentaria. El propofol es seguro, pero puede tener efectos sedantes en el neonato y hacer depresión respiratoria en el bebé. Hay que alertar de estos usos al pediatra. Midazolam suele acumularse y hacer depresión neonatal. El fentanil también se acumula y produce sedación neonatal. El remifentanil es de corta acción, muy seguro. Su metabolismo único por esterasas plasmáticas permite que casi no impacta al bebé. Y la dexmedetomidina también es segura. Generalmente recomendamos en primero y segundo trimestre sedación convencional con fentanil midazolam o fentanil propofol. Y en tercer trimestre o intraparto, si va a haber nacimiento pronto y la paciente se deja ventilar con dexmedetomidina y remifentanil sería una excelente opción. Hay que hacer prevención activa de neumonía asociada al ventilador. Lo hacemos con una cabecera semisentada, 30 a 45 grados, enjuagar a la paciente con clorexidina y baño dental cada 8 horas y cada día evaluar si se puede hacer prueba de respiración espontánea y extubar a la paciente tan pronto sea posible. Para concluir, entonces, la ventilación mecánica en el embarazo tiene mayor mortalidad. Hay que considerar los cambios fisiológicos. Utilizamos estrategias de ventilación de protección pulmonar, excepto la hipercapnia. Hay que prevenir la hipoxemia dentro de lo que es realista para cada paciente y sus comorbilidades. Hay que prevenir la hipercapnia por el riesgo de toxicidad fetoplacentaria. El reto ventilatorio es más alto y siempre, siempre que haya falla ventilatoria, debemos descartar que haya sido por sobrecarga de volumen y hay que descartar otras causas que produzcan distrés respiratorio o falla ventilatoria. A veces, por ejemplo, un bolo de sulfato de magnesio puede producir falla ventilatoria y no es distrés respiratorio ni es edema pulmonar y mejora con gluconato de calcio, suspendiendo el sulfato y dando soporte ventilatorio mientras la paciente recupera. Y los protocolos ya de sedación y prevención son igual que en la paciente no gestante. Recuerden que el ergotrauma también afecta a la gestante, tanto ese VILI, si lo consideramos una injuria pulmonar inducida por el ventilador, o un VALI, si lo consideramos que es adquirida,
Existe una tormenta de lesiones dinámicas en ese pulmón que está enfermo y que tenemos que hacer estrategias integradas de prevención de ergotrauma. Por eso, la gestante también se beneficia de esa meta, que es la ventilación protectora, la ventilación personalizada y las estrategias de mantener un alveolo seguro. Y además tenemos que considerar estrategias que usamos en adultos como ventilar de acuerdo al fenotipo, entrar en la ventilación mecánica de precisión de acuerdo a la necesidad individual de cada paciente y recordar que las pacientes gestantes también deben ser consideradas si son respondedoras o no respondedoras a distintas estrategias ventilatorias, como son, por ejemplo, la titulación del PIP o si son, digamos, respondedoras a estrategias de prevención del ergotrauma, estrategias de reclutamiento, todo eso se tiene que individualizar porque ellas también se deben beneficiar de todos estos avances que hay actualmente en la ventilación mecánica avanzada en terapia intensiva. Eso era lo que les queríamos transmitir en el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y estamos atentos a lo que se requiera. Un buen día para todos.